San Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos Jesús entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles los discípulos, y él viéndoles remar a sus discípulos con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantársele Jesús. Y viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de oír tu palabra y entender que ella es palabra de vida. Tu palabra dice que tu palabra es espíritu y es vida. Señor, te damos gracias. Levante sus manos y diga: Señor, vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. ¿Saben? Cuando uno va a esta palabra de la Biblia, uno se da cuenta de lo que Jesús hace por sus discípulos. Jesús estaba todo el día hablándole a la gente sobre el reino de los cielos. Cuando uno a veces piensa y dice: ¿por qué Jesús vino a morir en una cruz? Jesús vino a morir en una cruz porque era la única manera de reconciliar al mundo con Dios por medio de un sacrificio. La Biblia nos declara que la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecar ante la ley divina es entonces condenado con la muerte espiritual. Así como hay una ley humana, si usted hace algo indebido, o roba, o estafa, o mata, o hace algo contra la ley humana lo condena por el delito que uno haya cometido. La ley de Dios son los 10 mandamientos muy conocidos. El primero es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Así que un refrán popular dice: no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Así que, queridos amigos y hermanos, la ley de Dios dice que los hombres y las mujeres que atentamos contra la vida de nuestro prójimo, ya sea robando, mintiendo, lastimando, hiriendo, a veces podemos matar con palabras groseras. Dice que ante la ley de Dios debemos morir. Pero ¿qué muerte habla? De la muerte espiritual, del alejamiento eterno del hombre y Dios. Por eso, cuando entra el pecado a la humanidad, por medio de Adán y Eva, Dios mismo se da en sacrificio. La Biblia dice: no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso es que Jesús vino a morir en una cruz. Porque si no hubiera habido un derramamiento de sangre puro y santo de una persona inocente, no podría haber sido la humanidad reconciliada con Dios. Por eso podemos decir: gracias, Jesús, por lo que hiciste por la humanidad. Así que, queridos amigos y hermanos, ahí tenemos entonces que tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que aquellos que se acercan a Dios, Dios no les echa fuera. Así que si la paga del pecado es muerte, también la Escritura dice que el regalo de Dios en Cristo es vida eterna. ¿Y cuál es ese regalo? Es ese sacrificio. ¿Vio alguna vez usted la pasión de Cristo? Calculo que sí.
Bueno, es una de las películas que más se asemeja al sufrimiento de Jesús. Sus huesos podían verse, dice el salmista, por los golpes, por todo lo que él sufrió. Fue lacerado, fue golpeado, maltratado, escupido, matado por nuestros pecados. Gracias a ese sacrificio, todos los que le reconocen tienen entonces en él vida eterna. ¿Qué tiene que ver lo que usted me está explicando, pastor, con lo que leyó? En primer lugar, quiero decirles que Jesús los envía a los discípulos en una barca, a cruzar hacia la otra ribera porque habían tenido una travesía terrible. Y Jesús se fue a orar al monte, pero mirándolos en medio del mar, se dio cuenta que los discípulos estaban en apuros porque el viento, las olas, estaban haciendo que llegar a la otra orilla se les haga muy difícil. Yo creo que la humanidad va en una barca y a veces se nos hace difícil poder llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Ahora, ¿cómo se gana la vida eterna? Porque uno puede decir, bueno, en realidad yo soy un buen tipo, yo no mato, yo no he robado, no he violado a nadie, no le he hecho daño a nadie, pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Es decir, que todos pecamos y ante la ley de Dios, seguramente usted mintió alguna vez, no sé, codició a algo de alguien. La Biblia habla sobre que la codicia también es pecado. Y entonces necesitamos un Salvador. Y cuando Jesús nos ve en el tren de nuestra vida remando en contra de la corriente, lo que hace Jesús es, los ve a los discípulos y se aproxima hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Por qué sobre el mar? Porque Jesús hace esto para demostrarnos que Él tiene autoridad sobre el mundo natural de manera sobrenatural. Mire usted, Jesús tiene autoridad y quizás usted está remándola en la vida y dice, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué me van las cosas de esta manera? Si yo soy un tipo bueno, una mujer buena, yo no le hago mal a nadie, pero siento como que no puedo avanzar en la vida. Quizás usted está remando en contra de la corriente y Jesús en esta hora, en medio de este día, en esta noche media tormentosa, pero especial, Jesús se va acercando a usted de manera sobrenatural, sobre el mar. Y dice la Biblia que los hombres que estaban en las barcas, que eran sus discípulos, comenzaron a gritar y a decir que era un fantasma. A veces cuando nos hablan de Dios o nos dicen algo de Dios, automáticamente lo relacionamos con la religión. Sin embargo, Jesús no habla de religión. Cuando uno va a la Escritura, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, estaban los fariseos, los saduceos, los judaizantes. Habían muchas religiones, pero Jesús no se encierra en una religión, sino que dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que la única manera de llegar a la salvación eterna es a través del sacrificio de Jesús. Y entonces, allí están los discípulos, diciendo, es un fantasma, y Jesús dice, no teman, soy yo, soy Jesús. Ahí estaba Jesús, caminando sobre las aguas, y dice la Biblia que Jesús subió a la barca y se calmó la tormenta. ¿Qué deberíamos hacer para que la tormenta de nuestra vida, las cosas cesen? ¿Qué deberíamos hacer? Dejar subir a Jesús en la barca. Y la barca es nuestra vida. Es nuestra vida, es nuestro hogar. ¿Por qué no dejarlo entrar a Jesús? Yo no le estoy hablando de religión. Yo le estoy hablando de tener una experiencia con Jesús. Si la golpeó 20.000 puertas, fue a todos los curanderos sabido y por haber, ¿por qué no intenta con Jesús? Déjelo entrar en su barca, déjelo entrar en su hogar y va a ver que las cosas son más fáciles con la ayuda de Dios. Ahora sí, si usted quiere darle un aplauso a Jesús, hágalo. Jesús dice, tened ánimo, yo soy. ¿Sabe que en la antigüedad, cuando Dios se revela a Moisés, Moisés dice, ¿quién es este Dios que se me manifiesta?
Y él dice, yo soy el Dios que quiero liberar al pueblo de su esclavitud. 430 años de esclavitud. Y pero decime el nombre. Mi mamá me sabía decir Diosito. Me decía mi vieja, Diosito, si te portás mal te va a castigar. Y yo me di cuenta que Dios no castiga, sino que nuestras propias obras nos castigan. Así que le dice Dios, ve, Moisés, y dile que el yo soy te manda a liberar el pueblo. ¿Sabe que el nombre yo soy, en la Biblia, se lo refiere al Dios Todopoderoso? Y cuando Jesús llega, que es el Dios hecho carne, todos creemos aquí en la Trinidad, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesús es Dios. Jesús hecho carne, Dios hecho carne, le dicen, ¿quién eres? Eres un fantasma. Y usted cuando lee la Biblia, dice que Jesús les dice, tened ánimo. Abrace a alguno que tiene cerca, dígale, tened ánimo, va a ir bien las cosas, Dios te va a ayudar, dígale. Pégale un abrazo ahí, dígale, Dios te va a ayudar, tened ánimo, no pierdas la fe. Y dice, tened ánimo, y escuche esto, yo soy, no temáis. Mira qué extraordinario. En otras palabras, parafraseado en nuestros tiempos, diría, tranquilo, tranquilo, yo soy el Todopoderoso, el Dios hecho carne, soy el que vengo caminando sobre las aguas. Tené ánimo y no temas. Yo no sé por qué situación usted está pasando con un hijo drogadicto, con un marido que se fue. Yo no sé cuál sea la situación o está peleando para pagar una hipoteca. Yo no sé cuál fuere su problema. Pero yo tengo en mi corazón el deseo de decirle, tenga ánimo. Tenga ánimo. Yo soy. Déjelo entrar a Jesús en su barca. Llévese a Jesús a su casa. Y va a ver que todo es posible cuando nos animamos a creer. Porque para aquel que cree, todo es posible, dice la Biblia. Ahora sí, denle un aplauso al Señor grande. Vamos a hacer una oración. Nos ponemos todos de pie un instante. Póngase de pie un minutito nada más. Y yo quisiera, por favor, que todas las personas que están acá hoy pongan la mano en el corazón. Ponga la mano en el corazón. Y así como el oxígeno, que no puedo agarrar, que no lo puedo ver, pero que si me faltaría me moriría asfixiado, Jesús dice, yo golpeo la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Mire qué extraordinario. ¿Quiere poner la mano en el corazón? Diga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Señor, yo abro mi corazón y te acepto como mi Señor, mi sanador y mi salvador personal. Anotá mi nombre en el libro de la vida. Prometo amarte y serte fiel desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.